decir, en una de estas obras, al modo actual, hay los 4 tipos de números musicales: números corales, números solistas, recitativos y diálogos hablados. Es decir, sí que hay cantantes solistas. Cualquier parecido con la realidad, yo no voy a decir nada. Yo no estoy diciendo que lo que sonase allí fueran cosas como las que oímos de 1500, de 1600. Lo que estoy diciendo es lo que se sabe. Una obra de estas comenzaba normalmente con un número coral, a veces eran 50, a veces eran 100. Y además había actores principales, normalmente gente poderosa o famosa, incluso a veces se pagaba por hacer esos papeles. Y estos solistas también cantaban números solistas. Cantar no es hablar, según la definición de Aristóteles. Es decir, cuando los protagonistas están hablando, eso es un diálogo, como hacemos hoy, aunque tenga musiquita, es decir, aunque sea lengua griega. Pero cuando están cantando y están deteniéndose en entonaciones y en afinaciones, que de eso es de lo que hablamos en música. Y además hay números hablados como toda la vida, y además hay números corales. Los números corales normalmente se daban al comienzo y también al final. Un agón o combate, como dice aquí, como leen aquí, se refiere a esta especie de oposición. En algunos de estos números el coro canta y el solista responde. En otros no, en otros simplemente el coro canta la forma que tenga que cantar. Esta es una de las fenómenos curiosos que quería comentarles, que es la parábasis. La parábasis es una forma curiosa de canto coral, aquí está dividido en partes, en donde el coro se dirige al público y a veces también a uno de los agonistas. Agón significa combate, o pues todavía hablamos así, decimos antagonista, ¿no? Un antagonista es pues tu contrario, tu oponente o algo así. Un agón significa que alguien, como los responsorios, un grupo, un solista formula una... Decimos pregunta porque sube, ¿no? Y decimos respuesta porque la cadencia musical baja. Esto es así en Mesopotamia, aquí y en cualquier parte. El coro, como les decía antes, dicen, es verdad, en la comedia no tiene tanta importancia como en la tragedia. Es posible que no tenga tanta importancia porque, claro, en una comedia no vas a ver grandes desgracias o grandes fenómenos o yo que sé, o el origen del mundo y de los dioses, sino que vas a divertirte, claro. Una comedia... Tampoco hay que pensar que todos los griegos estaban como Pitágoras contando números o como el otro tañendo la lira y especulando sobre esto. Hay que entenderlo. Uno lee los libros y claro, se imagina todo el mundo allí contando intervalos y hablando del alma. Claro que no, Grecia y Roma, bueno, humanos somos y por el mundo andamos. Hay quien sí, hay quien se pasa la vida ayunando o Dios sabe en qué, o haciendo negocios. Igual, es un mundo parecido al nuestro sin tantas cosas, pero hay de todo. Y en efecto, uno va al teatro o bien a formarse o a informarse sobre los misterios del mundo, o bien a pasar un rato agradable. Y si vas a pasar un rato agradable, a lo mejor no vas a escuchar a Wagner, dicho con todos los respetos, sino que vas a escuchar a Mozart, un enredo de faldas, el harem, no sé, pues cosas así. Y en Grecia pues pasaba algo parecido. El fenómeno no es que la tragedia no tuviera público, todo lo contrario. Festivales instituidos cada 4 años, ahora veremos algunos detalles de estos coros y lo entenderán un poco mejor. Bueno, muchos de estos comediógrafos incluso usaron el coro para hacer críticas a otros tragediógrafos o a su propia ciudad o a los gobernantes, y más de uno tuvo problemas, claro. Pues lo dicho, cualquier parecido con la realidad pues es una cosa. Estas son 2 máscaras, sin más. Aquí tenemos una lista de los comediógrafos conocidos. Hay algunos más, son los que nos dio tiempo a reunir, de la comedia antigua, pues la primera comedia, de la comedia media y también de la comedia, con sus años, con sus fechas, sin gente con nombres y apellidos. Toda esta gente componía. Componía significa, no voy a decir que escribía todas las voces como las escribimos hoy, sino que componía su tragedia y la música que le acompañaba. Esto era lo normal. Normalmente el autor, por eso a veces leemos en los libros, el poeta y compositor, o el poeta y lírico, cuando hablan del bardo ese que estaba haciendo, hablan así los libros y a veces no se entiende. Es decir, se le llama compositor a veces o poeta a veces porque hacía todo. Yo presento mi obra a concurso y yo he escrito la trama, los versos y también la música, hasta el punto que un alfabeto como el que he enseñado pueda representar. Puede representar sonidos aislados, ambientes modales
muchas cosas. Bueno, aquí hay algunos de esos centenares.